El 24 de agosto de 1937 se gestó uno de los episodios más cruentos de la Guerra Civil. Las brigadas internacionales avanzaban por tierras aragonesas al mando del general Pozas, tomando localidades como Quinto, Codo, Mediana o Fuentetodos. Pero en su avance se toparon con la resistencia inesperada de un pequeño pueblo, Belchite. Tocaba a lo mejor la campana de la torre, pero generalmente el ruido del avión, y arrancábamos a correr a la cueva más cerca que había. Ha pasado mucho tiempo, pero nadie puede desterrar del recuerdo el estruendo de las aeronaves sobrevolando y lanzando los obuses. Venía la aviación y alarma y a meternos por donde podíamos las cuevas y los refugios para salvar la pelita, claro. O aquellos gritos de los heridos amontonados en el Hospital de Sangre que se ubicó en la iglesia de San Martín. Vivíamos afuera del pueblo y dijo, vámonos al centro del pueblo, a la iglesia, que allí tardarán más a venir. Y luego yo me asomé al coro de la iglesia parroquial y vi que estaba toda la iglesia abajo llena de heridos. Todos, madre, el uno decía madre, el otro decía, ay Dios mío, pues ¿qué les pasa a estos chicos? ¿Qué mal les han hecho? Va y mi padre y todos por la noche enterraban a todos que morían. Pero que ese día cayó mucha bomba allí dentro de la iglesia y murieron muchos. Nadie ha logrado borrar la estampa de aquellos militares de uno y otro bando que reclutaban personas para que enterrasen a sus propios familiares y vecinos. Así ocurrió hasta que Belchite se acabó convirtiendo poco a poco en una gigantesca fosa común. Cada vez que había fusilamientos, pues chicos de 14 y 15 años que se encontraban aquí en Belchite y los tenían que llamar, porque es que los fusilaban no tenían narices de enterrarlos, llamaban a la gente joven. Y un día le tocó a mi hermano, a la iglesia esta de San Martín, que tengo a mi espalda, pues un día lo llamaron y tuvo que enterrar pues 4 o 5 cadáveres a lo largo, con 5 de altura. Franco optó por no reconstruir el pueblo. Decidió dejarlo tal y como había quedado tras la contienda. Con los años, y paralelamente a la tranquilidad que lo fue envolviendo, un rumor comenzó a extenderse en la región. En aquellas casas desvencijadas, en aquellas iglesias derruidas, ocurrían fenómenos inexplicables. Que son cosas muy raras, o sea, que es que yo verlo, ni oír no lo he oído, pero que la gente sí que ha venido y la ha oído y dicen que en esta parte es donde más se escuchaba. Todo comenzó cuando el equipo radiofónico del programa Cuarta Dimensión, comandado por Carlos Bogdanich, acudió hasta allí con la intención de realizar diferentes experimentos psicofónicos. Era una noche de octubre de 1986. Vinimos con la ilusión de hacer una experiencia, de ver cómo de repente pues, el mundo de las psicofonías nos podía aportar algo de novedoso a nosotros. Vinimos con un equipo bastante bueno para aquella época, pero bueno, estamos hablando del año 86 y estamos hablando de unos equipos que dentro de lo que cabía era lo mejor que había en el mercado. Ese tipo de equipos nos provocó la posibilidad de hacer una psicofonía con 2 micrófonos en distintos ángulos de esta iglesia, que desde luego ha pasado, y las paredes, como decimos muchas veces, parece que nos hablan de todo lo que ocurrió en aquella época, pues de alguna manera esos micrófonos captaron unos sonidos que nosotros estando aquí no tuvimos oportunidad de escuchar en ningún momento. Aquellos ecos supuestamente inexplicables convirtieron a Belchite en un enclave de experimentación para los parapsicólogos. No en vano, a lo largo de la última década, un gran número de expertos han centrado sus trabajos allí. Acuden, aunque les cueste afirmarlo, en busca de los sonidos de la guerra, esos que parecen haber detenido el tiempo en este lugar, triste y desolado. Quedan pocas horas de luz, y al caminar entre las ruinas de las iglesias de San Martín o la Cruz de los Caídos, una extraña sensación se apodera del equipo. Un escalofrío recorre nuestra espina dorsal al llegar a la altura de la fosa común que aguarda en pleno corazón de Belchite. Cae la noche,
El mundo de las sombras se apodera de estas calles sin vida. Es momento de que dé comienzo la investigación. Acompañados por Pedro Amorós, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, instalamos el campo base en el interior de la iglesia de San Martín. Es el lugar que antaño hiciera las veces de hospital de sangre, repleto de moribundos. El mismo sitio donde durante los años 80 Carlos Bogdanich obtuvo aquellas terribles psicofonías de aviones y obuses. Designamos un perímetro de seguridad para evitar cualquier intrusión. En un pequeño televisor vamos monitorizando las imágenes que nos envía nuestra cámara de infrarrojos y que a su vez se van registrando en un disco duro. Estamos en Belchite, 15 grados de temperatura, está lloviendo. Nos encontramos en la iglesia de San Martín, el lugar donde comenzamos la noche de investigación. Las imágenes que ustedes están viendo están siendo monitorizadas en tiempo real. Estamos grabando cualquier fenómeno extraño, cualquier anomalía que se produzca en este campo de visión, será registrada por nuestro objetivo. A las 3 de la madrugada, varios resplandores se reflectan en uno de los muros del templo y llaman nuestra atención de inmediato. ¿Quién se nos aproxima? Los fogonazos reiterados hacen que nuestro cámara, Teo Plaza, corra delante de los objetivos en busca de una respuesta. Nadie se ha colado en la zona de seguridad y todos los miembros del equipo permanecemos juntos. ¿De dónde surgen aquellas luminarias? No iba a ser la única sorpresa que nos depararía la noche. Una hora más tarde, trasladábamos los aparatos electrónicos a la iglesia de San Agustín, recinto donde tan solo 2 días antes, 2 vigilantes de seguridad habían sido testigos de un episodio desconcertante. Estábamos de servicio 2 vigilantes en turno de noche y bueno, en esta misma campa, en la casa que tenemos ahí posterior a mí, la parte posterior transcurre una acequia y los árboles que vemos, no sé si se verán sobre la misma, se iluminaron a las 10:15, 10:20 de la noche en la copa de los mismos, solamente las 3 ramas superiores, con una intensidad tremenda, ¿no? Parecía que tenía un tipo de volumétrico de intensidad, ¿no? Porque bajaba y subía la intensidad durante 2 o 3 veces, ¿no? Posteriormente dejó de hacerlo, o sea, fue unos instantes y al cabo de 1 hora y media volvió el fenómeno a ocurrir, siendo testigos de ello los 2 que estábamos aquí, ¿no? Más tarde teníamos aquí a nuestras espaldas una cisterna metálica de agua, sobre la cual algo tiró piedras, o sea, piedras pequeñas como gravillas, ¿no? Comprobando el sonido, verificando la campa y observando que no había absolutamente nadie. El fenómeno luminoso, igualmente verificamos la capa posterior, la acequia y toda la parte posterior de la casa y observamos que no había ninguna persona, ni ninguna luz, ni ningún foco que pudiera causar este tipo de fenómeno, ¿no? O sea, no entendemos ni encontramos explicación lógica al mismo. Al cabo de media hora, nuestros objetivos recogieron un nuevo fenómeno luminoso. Quizá el mismo que vieron los vigilantes. Aparecía y desaparecía. Su intensidad era constante. Solo podía tratarse de alguna persona que había cruzado el perímetro de seguridad portando algún tipo de candil. Pero ¿quién? ¿Quién a aquellas horas y en aquel lugar, en mitad de la nada? Durante 1 hora inspeccionamos la zona, pero todos los rastreos fueron infructuosos. No conseguimos localizar el origen del solitario lucero, que se nos intentó aproximar varias veces. Pasadas las 4 de la madrugada, emprendimos las grabaciones a la busca de posibles psicofonías. Junto a Pedro Amorós, comenzamos los preparativos. Él recordaba perfectamente cómo fue aquella primera investigación en estas ruinas de Belchite. La primera vez que vinimos aquí fue en el año 1999. El objetivo era intentar comprobar la veracidad de algunas de las inclusiones psicofónicas que se habían conseguido aquí en Belchite. Y recuerdo que fue muy curioso porque nos ubicamos en distintos puntos con el fin de comprobar el sonido y comprobar y recoger esas supuestas psicofonías, ¿no? Utilizamos unas jaulas de Faraday, utilizamos una serie de aparatos técnicos para verificar la correcta grabación de las psicofonías y bueno, fue impresionante porque grabamos muchas inclusiones que nos pusieron los pelos de punta, ¿no? Otra concretamente, justo cuando sonaban las campanadas de la torre del reloj del pueblo nuevo de Belchite, aparecía una voz que decía: paren el reloj.
Otra incluso pues decía rendiros. Otra incluso llamaba a la luz, ¿no? Como si recordase el pasado, ecos del pasado, ¿no? La verdad es que se grabaron multitud de psicofonías que nos pusieron un poco en antecedentes de lo que podría ser este lugar, quizás uno de esos lugares emblemáticos del mundo de las psicofonías. Entre el material técnico contamos con micrófonos unidireccionales, analizadores espectrométricos para los controles de sonido y jaulas Faraday. El aislamiento sonoro es fundamental para este tipo de experimentos. La iglesia de San Martín, la torre del reloj y varias casas derruidas fueron los puntos donde realizamos las pruebas psicofónicas. Ninguna de las pruebas dio resultado positivo. A pesar de las adversas condiciones meteorológicas, prolongamos nuestros trabajos hasta el amanecer. Pero los sonidos de la guerra se mostraron esquivos durante la madrugada, como si la lluvia los ahuyentase en esta noche de perros. Prometiendo regresar muy pronto para enfrentarnos al misterio con condiciones más favorables, y todavía inquietos por los sucesos vividos, agradecimos las luces del alba y dimos por terminada nuestra investigación sin poder dejar de sentir ese escalofrío siempre pegado a nuestra espina dorsal. Esa sensación que nos acompañó hasta el mismo instante en que dejamos atrás el pueblo muerto. Fuimos a Belchite el 20 de noviembre de 2004, pues porque estábamos rodando un cortometraje para Deon Producciones, titulado El otro lado, en el que queríamos reflejar todo, pues toda la parafernalia, todo el mundo que se mueva alrededor de las supuestas apariciones en este pueblo zaragozano. Y fuimos un equipo de 18-20 personas aproximadamente, totalmente escépticos la mayoría. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando allí, en pleno rodaje, en plena noche, pues nos ocurrieron 2 o 3 cosas que no dejaban de ser por lo menos extrañas? La primera que recuerdo es, cogiendo una toma de sonido, pues se escuchó un ruido estruendoso. Además no podía venir de ningún sitio porque no hay techo y por tanto no se podía caer nada. Y al momento, pues un olor muy fuerte, pues amoníaco, algo podrido. Yo me quedo casi con el hecho más objetivo, que es la duración de las baterías. Unas baterías con las que estamos muy acostumbrados a trabajar. Hemos hecho, de hecho, 3 proyectos ya con Deon Producciones, y de repente, pues baterías que te vienen a durar 5 horas, te duraban 30 minutos. Asimismo, un monitor, que es ya una pieza de la casa, entró en la iglesia, dejó de funcionar, nos estuvo toda la noche pensando que estaba averiado, y al salir de allí volvió a funcionar.